Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zebahim, Daf Sameh Gimel, página 63, que llama la Mishnah Rivita. Menajot, los Koram Minha de harina, Ayunik Matzot, Bekol Makom Bazara, Penejalot, Lifnim Lakelaim. Ahora, ellos, Nikmatzot, estos korbanot, para hacer la kemitzah, que es agarrar el puñado de harina de dentro de todo el bol de harina, que es lo que se va a quemar, eso se puede hacer en cualquier lado del patio. Y los kohanim comen el resto, lifnim, delante de las cortinas, también en el patio, cualquier lado del patio. Nada más lo pueden comer, que los kohanim varones, bejol mahal, lo pueden cocinar como quieran, y lo pueden comer liyom balayla al hatzot, ese día y la noche hasta la medianoche. Oye, Amar Rabbi Lazar, minha nikmetzet behal keshera. Dijo Rabbi Lazar un hidush. Dijimos que la kemitzah, el puñado, se hacía en el patio. Ahora, ¿qué pasa si el puñado, sacaron el puñado de harina, lo hicieron behal, en el ejal? Entonces dice la Rabbi Lazar que será, porque el Shechem Matzilo Besiluk Bazihim, también encontramos un concepto parecido que se hace en el ejal. ¿Qué se hace en el ejal? El lejem apanim, los panes de Shabbat, que se comen de Shabbat en Shabbat, tienen dos utensilios con incienso, y ese utensilio con incienso, al retirarlos, es que hace permitido comer los panes. Es como la kemitzah en la harina, y eso se hace dentro del ejal. Entonces, si eso se puede hacer dentro del ejal, entonces también yo puedo decir lo mismo que la kemitzah, si se hace en el ejal, es que será. Matbre Irmía, preguntó a Irmía, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Dice el pasuk de Kamat Sham, y hará la kemitzah ahí. ¿Dónde ahí? Dando en el Mimakom Sheragle Azar Omdot, en el lugar donde el Zar, el Israel, trajo el corbán de harina, que hasta ahí puede llegar, en el patio. Entonces quiere decir, de aquí se aprende que solo se puede hacer la kemitzah en el patio, Misham. Entonces, ¿cómo Rabbi Lazar va a ir en contra de este pasuk? Dice Ben Betera Omer. Betera dice, mire, yo tengo otra explicación al pasuk. Minayin shein kamatz bismol sheachzor beekmos beyamin. ¿Cómo sabes si el Cohen hizo la kemitzah, sacó el puñado de harina con la izquierda, que no sirve? Que yachzir, que si puede volver la harina al lugar y volver a hacer la kemitzah con la derecha. Tamul Omar dice el pasuk Misham. ¿Qué es Misham? Del lugar que hiciste la primera vez la kemitzah, que estuvo mal, la puedes volver a hacer. Te quiere decir que el pasuk Misham viene a otra drasha. Entonces no tiene nada que ver con Rabbi Lazar, entonces Rabbi Lazar ya no tiene esta pregunta. Y que de hambre hay quien estudia esto diferente. Que es un motivo el mismo que preguntó, ¿por qué respondió? Que es el Millá. Vi que de hambre hay quien dice que no, que amale Rabbi Akiva le Rabbi Millá, le dijeron a Rabbi Millá, Bar Tajlifa, hijo de Tajlifa, porque era Rabbi Bar Tajlifa. Dijo, Asberaleja, yo te voy a explicar cómo responder la pregunta. Te dice, Lo nitzreja, no hace falta, el pasuk era leachir kola azara kula, sino para qué, para que enseñarnos que todo el patio está permitido para hacer kemitzah. ¿Por qué? Ságata, mira, tú pudieras pensar, hoy veo la Koche Kodashim, por cuanto que el Korban Olá es Koche Kodashim, un Minja Koche Kodashim, el Korban Minja es Koche Kodashim, esa santidad superior, Ma Olá, tú el Zafón, Minja, tú el Zafón. ¿Cómo el Olá requiere hacerlo, degollarlo en el Zafón? También el Minja hay que hacer la kemitzah en el norte, el Zafón. Pues por eso me enseñó el pasuk que todo el patio es permitido, inclusive también el ejal va a estar permitido. Entonces le está diciendo a Rabbi Millá que la pregunta no es pregunta. Se aprende de aquí que lo que dijo Rabbi Lazar está perfecto. Entonces la que me dice, bueno, pero no me puedes preguntar eso, no me puedes traer esta prueba, porque
Se male Olá Shehen Khalil, no puede aprender de Olá, porque el Olá se quema todo. Entonces, por eso requiere norte, pero el Corán Minha, que no es así, entonces se come el resto, quizás ahí no requiere norte, entonces ya no falta un pasú, para eso, entonces ya me queda el pasú Misham, me quedaría abierto, y sería para decir que no se puede hacer en el Ejal, contra Rabbi Elazar. Y de no, tiene razón, se puede aprender mi Hatat, ya de Hatat puedo aprender que lo puedo hacer en toda la Azara, entonces me queda libre el pasuk. Dice, no, mal el Hatat, al Jebe Kritut, el Hatat hace capará para los Jebe Kritut, a los que son Karet. Entonces, por lo tanto, pues eso requiere norte, pero Minja no. Entonces, que una Minja es Pashut, que lo puedo hacer en cualquier lugar. Entonces, ¿para qué viene el pasuk? Para decirme que no lo puedo hacer en el Ejal, lo puedo hacer la que mitzvah en el Ejal, en contra del Elazar. Dice, no, bueno, está bien, lo aprendo de Hashem. De Hashem sí aprendo. ¿Qué significa que Hashem sí aprendo? Que podrías pensar igual que el Hashem es el norte, también el eso es el norte. Entonces vino el pasuk para decirme que no. Dice, no, tampoco, porque Male Hashem Shehem Minedamim, el Hashem es, el Korban Hashem su capara es con sangre, y sangre tiene más elevado y porque que la harina, entonces por eso es que se hace en el norte. Entonces ya se hace así, ya el pasuk entonces Misham aprendería para ir en contra del Bilazar, que no se puede hacer en el Ejal, la Kenitza. Bueno, está bien, va a ser mi cool, vamos a hacer un factor común de los tres, y de los tres aprendería de que Minjá es igual que ellos, que requiere el norte, no, Malekul, Shekem Minedamim, no, porque los tres, tanto Hashem, Hatat de Ola, son tipos de sangre, acaparar con sangre, que es más fuerte. Entonces por lo tanto, no sirve. Entonces, no puedo aprender de ellos. Entonces sería Pashut, que Minja se puede hacer en cualquier lado del patio. Entonces me quedaría Misham para ir en contra del Elazar, que en el Ejal no sirve. Entonces la Gemara dice, no, el Aistari, en verdad hace falta el Pasuk para otra cosa, no para ir en contra del Elazar. Saca también, tú puedes pensar que hoy ve que ti beguisha la misbea, por cuanto de que el Corán Minja hay que acercarlo al altar antes de hacer la kemitza. Y después pone Beerim Mimenu Bekumso. Y está escrito también que hay que erim, levantar un puñado de harina de este corbán de harina. Entonces yo voy a pensar, Ma agashá beker mi de rumit. ¿Cómo la agashá? Acercar la harina, acercar el corbán de harina es en la esquina, en la esquina suroeste. Av kemitza beker mi de rumit. También la kemitza tiene que ser en la esquina suroeste. Entonces, Kamash Maram, para eso viene el Pasuk, Misham, y me enseñó que no. Entonces, así ya se acabó la pregunta contra el Elazar. Y está permitido hacer también si se hizo en el Ejal, también es kasher la kemitza. Amar Yohanan Shelamim, Sheshahatan Ejal Kesherim. Los Shelamim, Korban Shelamim, que se degollaron dentro del Ejal, que no se hacen en el Ejal, se hacen en el patio. Kasher Sheneemar Usható Petah Ohel Moed. Y hay que degollarlo a los Sokobanot, enfrente de la puerta del Ohel Moed, del Ejal. Entonces si es tan importante, ¿qué quiere decir? Que el patio es un nivel segundo al Ohel Moed, que es lo más importante. Entonces es así, Veloye Tafel, Jamul Minaikar. Entonces no puede ser que el Tafel, que el patio, que es el secundario, sea más fuerte que el primario, que es el Ejal. Entonces quiere decir que si lo hago en el Ejal es kasher. Maiti, la Gemara hace una pregunta. En una baraita que puede reviajar a meter a Omer Mina en Shimi que fue de Kohamin de Kolazara. Y si no aprendemos de que si los Goyim están bombardeando o llenando las Zara con flechas y piedras de catapulta, que los Kohanim ahí no pueden ahorita, por ejemplo, comer Koche Kodashim. O sea, Kohanim ni Hasim Lesham, Beochlim Shem Koche Kodashim, que los Kohanim tienen permiso de entrar al Ejal y comer ahí las Koche Kodashim, los carnes, los korbanot de una santidad superior. Talmud Lomar, en el paso me dice, Koche Kodashim Tojelu, dice que lo podrás comer
en el kosher koshim tojelenu, que en el ejal también se puede comer esta carne de Amay. Pregunta la Gemara, ¿para qué falta un pasuk? Nema behatzer ojel moed yojeluja, sin el patio del ojel moed, el patio de lo principal del ojel moed, de la tienda del plazo, se puede comer. ¿Cuánto y más que se va por comer dentro del ojel moed? De lo y esta fel comunicarlo. Puede ser que lo secundario sea más fuerte que lo primario. Entonces, si así, ¿para qué se falta un pasuk? Quiere decir entonces, que dice entonces de qué? Que esa lógica no la aplicamos. Dijo la Mara, dijo, no, sí se aplica. Entonces, ¿por qué aquí falta un pasú? Porque ajiasto, porque no es una buena comparación. Adam, en el caso de que trajimos de la Shejita, Abodá de Adam, Obed Bimakom Rabbo, es un servicio que la persona está haciendo en el lugar de su amo, y una boda propicia. ¿Por qué? Porque se está degollando, un sacrificio para Hashem. Entonces, entonces en ese caso, lo yehetafel jamul minaika. Ahí sí decimos que si afuera se puede, que está fe el secundario, cuanto más adentro. Pero el caso que me acabas de traer esa gilá es que cuando la persona está comiendo, de en Adam Ojelma como rabó, no es propicio que la persona coma en el lugar de su rabó, de su amo, su patrón. No es lógico. Entonces ahí no aplico lo tafel jamul minaikar lo ambrinan. Ahí no aplico esa regla de que no va a ser el tafel lo secundario más fuerte que lo primario. No, aquí no lo aplico, porque aquí los correctos que comen afuera, no adentro. Para eso hizo falta el pasú. Me cojo en geleno para decir que sí se puede comer adentro. Pero la regla esta sí es correcta. La regla de qué? De que no puede ser el tafel más fuerte que el ikar. Hatat, mucha nueva. Hatat aof, ahí está nacita el que en denomit marabit. Dice, el corbán de hatat de ave se hacía en la esquina sur-oeste. Umikol makom, ahí está kesherá. En todo lugar, en verás kasher. Ahí también, pero este es su lugar. Hay que explicar, parecieron como que se contradice. Uyoshá de Barim, Aitá Ota Kerem Shameset Milemata. Y tres cosas se hacían en esa esquina por debajo de la mitad del altar, que era por debajo del Judas Sikrat, de la línea roja. Uyoshá, y hay tres milemala. Se hacían en esa esquina, pero encima del Judas Sikrat. Ahora vamos a ver lo que son por abajo. Milemata, bueno, que vimos ahorita, Hatataof hacia por abajo. De Agashot, acercar los corbanas harina, como vimos antes, también era ahí. Ushiared Adam, también vertir el resto de la sangre es ahí. Un milemala, ¿cuáles son los tres de arriba? Nisu Hayain, Beamaim, vertir el vino y el agua en su cot arriba. Beotaof, y también el Olataof, el corban de ave, pero este es de Olá, no el otro Hatat de Olá, que Shehir Rabba en Mizrach, cuando el este está muy. Hay mucha gente ahí, hay muchos Juanim que están haciendo corbanos, entonces está muy ocupado el lugar. Entonces ahí, ese oratado se puede hacer en esta esquina. Muy bien. Kola Olim la Mizbeach Olim Derech Yamin. Todos los que suben al altar suben por la rampa, obviamente, por el lado derecho. Un maquifín, y cuando todo el lado derecho, suben por el lado derecho, después se meten al altar, si hay que meterse por el lado derecho. Un maquifín le da la vuelta al altar, pero y bajan por la izquierda. Menos el que sube para estas tres cosas, que son los que vimos ahorita, ¿no? Los Nisuj y el Olataof, Shayu Olim, suben Beyordín, suben por la izquierda y bajan por la izquierda también, pero a la Kef, hacia atrás, caminando hacia atrás. Sí, sobre su talón, ¿no? O sea. Ok, Menane Mile, ¿de dónde aprendemos esto que vimos en la Mishnah? Que hay que hacerlo, su esquina es la esquina sur-oeste.
Dice, Amar Rabbi Yoshua, Amar Kera, dice el versículo, Lo yasim alea shemen. Aquí está hablando de un corbán de harina que trae un pecador, de hatat. No puede poner aceite, pero hoy tenga alea leboná y no puede poner incienso, ki hatat hi, porque eso es un corbán hatat. Bueno, entonces el pasuk me está diciendo que hatat keruya minja. Los hatat se llaman minja. Un minja keruya hatat. Este minja de este hombre pecador se llama hatat. ¿En qué lo comparamos? ¿En qué va la comparación? En lo siguiente, más hatat, como hatat de un atzafón, normalmente se hace en el norte. Ab minja de atzafón, también el Corán minja se hace en el norte. O también pues al revés, Uma minja beker marait deromit. Como el Corán minja se hace en la esquina marait deromit, en suroeste, ab hatat, también este hatat de ave, por ejemplo, beker marait deromit, se hace en la esquina suroeste. Muy bien, y por la marait minja gufa minalan. Y el Corban Minja mismo, ¿cómo sabes que se hace en esa esquina? De Tania, porque el pasuk, dice el pasuk sobre este Corban Minja, pone el pasuk Lifnei Hashem. Lifnei Hashem significa que tienes que hacerlo enfrente de la puerta del Ejal. Entonces, o sea, tiene que hacerse en el altar que da enfrente de la puerta del Ejal. Entonces, y esa pared es la pared oeste del altar. Yahol Maharab, tú puedes pensar que entonces se hace en la pared oeste del altar. Tamulomar, el pene a Misbeach, no hay que hacerlo el pene, la parte frontal de Misbeach. La parte frontal del Misbeach, donde está la rampa, es el sur. Entonces, pero te hace y al pene Misbeach, si agarro el paso del pene Misbeach, Yahol Bedarom, habría que hacer el servicio en el sur. Yahol Bedarom, normal, y no, otro lado pone que tiene que ser enfrente a Hashem. Bueno, ¿cómo hago entonces? Enfrente a Hashem, que sería el oeste, o el frente del Misbeach, que es el sur. Haketzat Magisha, tienes que acercar el corbán de harina, Beker Maharabit de Romit, en la esquina suroeste, que Ned Judash el Keren, justo en la esquina en el filo de la esquina, pedayo y suficiente, porque ahí cubre las dos, cubre el Maharab y cubre el sur, cubre el Lifnei Hashem y cubre el Pene, y cubre también el Pene, cubre las dos, el Pene Misbeach. Entonces, como ya aprendí, entonces esto también, entonces ya aprendería el hatatola de la harina que te dice ahí. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice no. Yahoya Gishena le Maharash el Keren o le Dermosh el Keren. Tú puedes pensar, según la contradicción de los versículos, que yo puedo hacer el lado que yo quiera. O me voy a la oeste de la esquina o al sur de la esquina. A Marta, entonces vas a decir lo siguiente. Colma cosa, estamos en el micro. Todo libro que tú consigues dos versículos que se contradicen como los nuestros. Ejad Mekayem Matzmo, uno de ellos va con el mismo bien, Mekayem Javero, y no contradice al amigo en verdad si lo estudias Bepshuto. Ejad Mekayem Matzmo, Umedatel Javero, pero uno sí cumple el sí mismo, pero elimina al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Manijim, Zese Mekayem Matzmo, dejamos de lado el versículo que Mekayem Matzmo, que se cumple el mismo y elimina Umedatel Javero, Betofsim, y tomamos el pasuk que cumple los dos, que se Mekayem Matzmo, Mekayem Javero, obviamente, cumple el suyo y su compañero. Entonces, ¿por qué? Porque entonces sería esta forma, que Shatao me voy a leer como lee el Bach, que Shatao me Lifnei Hashem, cuando dices enfrente de Dios, Bemaharav, que es el Maharav, entonces Vitalta el Makoma Mizbeach, entonces voy como la Ganashita, eliminaste el Pene Mizbeach, que es el sur. Shata Omer el Pene Mizbeach, porque cuando tú dices el Pene Mizbeach, que es Bedarom, que llanto el Lifnei Hashem en Bedarom. También puedes, o sea,
cumple el Pnei Mizbeach, que es enfrente del altar, que es el sur, y también cumples Lifnei Hashem, enfrente de Dios, Bedarom, el sur, también lo cumples. De manera, Ejan Kayamta, ¿cómo cumples? ¿Cómo cumples Lifnei Hashem en el sur? No da, sí da. Amarrashi que Sabar Haitana, porque Haitana sostiene, Kule Betzafon Kai. El Rabbi Eliezer opina que todo el altar está en el norte del patio, entonces sí da perfecto, el sur sí da perfecto con el frente, y por eso es que dijo Rabbi Eliezer que se hace en el sur. Sacrificas acerca el Corban de harina en el sur. Ok, pero eso no es el Tara, no es la Mishnah. También está el Tara Kamal primero. Bekol Makom Aita Keshera. Entonces dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que había una contradicción en la Mishnah? Aparentemente, primero dijo que hay que ponerlo en la esquina, y después dijo cualquier lugar es kasher, y después dijo que en la esquina, ¿cómo es? Mike, se puede ser dice, Mike Amar, ¿qué fue lo que quiso decir la Mishnah? Amar Rabashi, Ahi Kamar, esto fue lo que quiso decir. Bekol Makom Aita Keshera Limlikata. Y dice, todo lugar es kasher para hacer la melika, que es el desnucarlo, al ave. El azea yamekoma le azata. Pero este lugar, que es este lugar que vimos antes, que era la esquina suroeste, es el lugar perfecto para la azata, para echar la sangre. Ese sería el pshat de la Mishnah. Que si Bekol Makom es a la melika, y el lugar Mekomá es al azá, echar la sangre. Tanina, también estudiamos esta respuesta, la estudiamos en una baraita, lejá de Tabarrabanán, que dice la baraita. Melaká Bekol Makom Mizbeach. El hacer la meliká, que es desnucar, en cualquier lugar del altar sirve. Kesherá es kasher, o sea, Bekol Makom del Mizbeach Kesherá. Izá, azá dama Bekol Makom Kesherá. Y echó la sangre en cualquier lugar que será, y si hizo azaa y no mitzá es, vamos a ver, exprimir el ave contra la pared, ya veremos eso, que será también, y con la condición que es el dam, la sangre del ave, la principal sangre del ave, que es la que está el alma en ella, la exprimió en el lugar, la sacó del lugar que es debajo de la línea roja hacia abajo. Bueno, el Maramay Kamar, ¿cuál es el? No se entiende la tabaraita. Porque al principio dijo cualquier lugar kasher, y ahora está diciendo que tiene que ser debajo del Jud Sikra. Ahí Kamar, me la cabe con Makom Mizbeach Kashera. Dice, la melika en cualquier lado del altar es kasher. Mitzá dama bekol makom mizbeach kesherá. La mitzá, la exprimir en cualquier lugar es kasher, porque aunque no lo hagas también es kasher, como dice la Gemara mismo, la Braita mismo. Shein mitzá velo mitzá kesherá, porque si esparció la sangre y no exprimió es kasher. Uliban, eso sí, el vivash iten, ahora la azaa, eso sí estamos obligados, que sea la azaa, la echar la sangre, mi juda sikra ulmata, mi dema nefesh. Desde el Jud Sikra, de la línea roja hacia abajo, con la sangre principal del ave, que es Daman Nefesh. Eso sería entonces el chat para entender esta baraita. Muy bien, quiere decir que lo principal aquí, la azahá, como vimos antes, también lo principal tiene su lugar específico, pero la melika en cualquier lugar. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.